Mira, vamos a comenzar con esto, muy rápidamente. Resulta que el abogado de los puercos poderosos, Juan Collado, le envió una carta al presidente López Obrador. Un presidente López Obrador que esta semana ha sido muy crítico de él, que ha mostrado, ha evidenciado, ha exhibido los vínculos que ha tenido este señor con personajes verdaderamente lamentables de nuestra política. Ha dicho el presidente que Juan Collado es el abogado de Carlos Salinas de Gortari, nada más empezando por eso. Además, se ha planteado una y otra vez que es el abogado de Enrique Peña Nieto y etcétera. Ese señor Juan Collado ha dado una serie de datos interesantísimos sobre los puercos poderosos, precisamente a los que él representaba. Ha hablado de esta campaña que han tenido varios políticos, exfuncionarios, hasta ejecutivos de Televisa y abogados en contra del presidente López Obrador desde hace muchos años. Y eso es lo que está ocurriendo en estos momentos, ¿no? Está haciendo una serie de declaraciones, de acusaciones, acusa al exconsejero jurídico de la presidencia, a Julio Scherer, de extorsionarlo para poder obtener una serie de privilegios en cuanto a este proceso judicial que se le sigue. También acusa al extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, de haber llegado a un acuerdo con esa unidad para que dejaran de perseguirlo supuestamente a cambio de un pago millonario, imagínense, ¿no? Una serie de situaciones. Bueno, pues ahora se da a conocer que envió una carta al presidente López Obrador y según el periodista Álvaro Delgado Gómez, saca a Salinas, padre del complot, y como dice el presidente López Obrador, padre de la desigualdad moderna. Le voy a compartir esta nota que le digo, escribe Álvaro Delgado para Sin embargo. Dice, el abogado Juan Collado Moselo, preso por delincuencia organizada y lavado de dinero, detalló en una carta enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador el proyecto de aniquilación de su posible candidatura presidencial en 2006 con los videoescándalos, pero si bien ratifica lo que ha dicho por Carlos Ahumada y revela que un hermano de Vicente Fox también recibió dinero, protege a un personaje clave en esta trama, dice Álvaro Delgado. ¿Quién es ese personaje? Carlos Salinas de Gortari. Dice Álvaro Delgado, Collado Moselo, quien busca salir de la cárcel acusado de extorsión y lavado de dinero a cuatro, acusando, disculpe usted, quien busca salir de la cárcel acusando de extorsión y lavado de dinero a cuatro abogados vinculados a Julio Scherer Ibarra, ex consejero jurídico del Ejecutivo Federal, detalla en su carta publicada por el diario Reforma la intervención en los videoescándalos del expresidente Fox, del diputado Federico Doring, del comediante Víctor Trujillo y sobre todo del ex senador Diego Fernández de Ceballos, mejor conocido como el Barbas Meadas o el cachetón del puro de Campeche, ¿no? Por muchos, pero bueno. Dice Álvaro Delgado, pero ni una sola vez refiere a Salinas de Gortari, de quien ha sido abogado por muchos años y a quien Ahumada ubica en su libro Derecho de Réplica como el principal orquestador no solo de la difusión de los videoescándalos en 2004, sino del desaforo de López Obrador como jefe de gobierno en 2005, con el fin de impedir su candidatura en 2006. Me acuerdo que Juan Collado me lo comentó en la celda del reclusorio norte unos días antes de que se diera. Fue un asunto de soberbia por parte del gobierno federal. Fue otra en la que nuevamente participaron Diego Fernández y Carlos Salinas porque, repito, para Carlos Salinas efectivamente el día 6 de julio de 2006 y la sucesión presidencial eran muy importantes. Casi 2 décadas después de los videoescándalos de 2004, cuando René Bejarano, el secretario particular de López Obrador, y Gustavo Ponce, secretario de Finanzas, fueron exhibidos en un video recibiendo dinero de Ahumada, Collado le dice al presidente López Obrador que estos videos tenían el objetivo de descarrilar a su proyecto presidencial. Estas eran las pruebas que tenía Carlos Ahumada contra su gobierno y que fueron aprovechadas por un grupo político para generar una desestabilización e iniciar con el proyecto de aniquilación de su posible candidatura presidencial. Dice Álvaro Delgado, pero a diferencia de Collado, que encubre a muchos participantes, Ahumada narra a detalle en su libro no solamente a ese grupo político, incluyendo a Rosario Robles y a Televisa, con sus ejecutivos y conductores,
sino que acusa al litigante y a su hermano Antonio, que fue abogado en México y Cuba, de haberle robado 40.600.000 pesos, 35 millones de los cuales le había ofrecido Salinas a cambio de los videos. Imagínense lo grueso de esto. Dice, le entregué inicialmente, antes de estar privado de mi libertad en Cuba, 18 millones de pesos en varias partidas. Si a eso sumamos 10 que supuestamente Salinas me enviaba, y me imagino se quedaron los Collado, considerando que le escribí a Salinas que me habían entregado 27.600.000 pesos, siendo que en realidad solamente me entregaron 5 millones. Habrán sido otros 22 millones, así que en total fueron 40.600.000 pesos. Eso fue lo que podríamos decir que los Collado me cobraron, me defraudaron, me robaron, dijo Ahumada en su momento. En otra parte de su libro, Ahumada describe cómo al final no obtuvo lo prometido por Salinas. Carlos Salinas me apoyó con 5 millones de pesos, me los mandó por entregas a través de Juan Collado. Posteriormente, Juan me pidió que le escribiera una carta a Salinas diciéndole que ya me habían entregado unos 25 millones de pesos cuando le dije que no me había entregado ese dinero, porque tenía que poner eso. Repuso que él había tenido muchos gastos, que Diego también le había pedido dinero, imagínese. Y como yo todavía le seguía creyendo y juzgaba, a pesar de todo lo que me había ocurrido hasta ese momento, que a lo mejor era estar en paz con Salinas y con Diego, le escribí la dichosa carta señalando que había recibido 27.600.000 pesos. En realidad, lo que entregaron a Ceci fueron 5 millones de pesos. Mire, y le digo, continúa la nota, es una nota muy explicativa, pero interesantísima de esa carta que le envía el abogado de los puercos poderosos sobre los puercos poderosos al presidente López Obrador. Pero en efecto, en esa carta le falta el más puerco de los poderosos, Carlos Salinas de Gortari. Imagínese usted. Y qué interesante esto que recuerda Álvaro Delgado sobre las declaraciones de Ahumada, de cómo es que la política se determinaba, los negocios, las relaciones y los vínculos con el poder, los vínculos entre los hombres y mujeres más poderosos junto con los políticos, eran determinados por Carlos Salinas de Gortari y por Diego Fernández de Ceballos, imagínese usted, en esa situación que ahora ya se transmuta en el PRIANREDE, pero que en ese entonces era un fantasma que algunos conocían como el PRIAN, que ellos negaban hasta el cansancio. Y mire la cosa, hasta don David le está poniendo varias fotos del jefe Diego, bueno, entre comillas jefe, ¿no? Con, con el chupacabras, con Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Y son tal para cual. Nomás que uno no sé por qué, pero los panistas son más abiertos a andar ahí en el wiri wiri, en lo cínico, en lo cinicazo. Y los priistas son más reservados, ¿no? Se quedan más calladitos, ¿no? No vemos ahí a Carlos Salinas de Gortari, más que en las entrevistas, ¿no? Pero pues hablando en un Twitter ahí, o dando declaraciones a la prensa constantemente. No tiene Twitter, no hace tweets, ¿no? Pero pues ahí lo tiene usted, señoras y señores. Qué interesante. Ya está la foto con Juan Collado, ¿no? Y hasta con Malio Fabio Beltrones, ¿no? O sea, imagínese. Sale Malio Fabio Beltrones, sale Juan Collado, su esposa, Carlos Salinas de Gortari, el jefe Diego. Hombre, pues si todos son para tal para cual. Tal para cual. Ahí lo tiene usted. Y le pido a don David